Ya estamos grabando, ya podemos ir. Bueno, muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo por parte de los tutores Nicolás David y Luisa Fernanda Pastrana, quien les habla. Realmente para nosotros es un gusto poderlos acompañar en esta tercera web conferencia del curso de Química General. En esta ocasión para trabajar lo que es el ejercicio 4 relacionado con el tema de equilibrio químico, que pues hace parte de nuestra tarea número 4 de reacciones químicas. Realmente pues consideramos que no va a ser muy extensa nuestra web, sin embargo creo que es suficiente o esperamos que sea suficiente toda esta información y que les quede muy claro este tema. Vamos a estar en el chat, o sea, el chat va a estar habilitado y en este caso, pues mientras yo esté hablando, el profe Nicolás va a estar de pronto resolviendo alguna inquietud que se vaya presentando. La idea es que pues sepamos aprovechar este espacio y pues que se hagan preguntas, digamos, bien elaboradas y que nos atrevamos a hacerlo, ¿no? Si de pronto alguno quiere mejor hablar, lo puede también escribir, profe, me puede habilitar el micrófono y con todo gusto le vamos a dar este espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, pues me gusta siempre, así como lo hago en los CIPAS, aterrizarnos un poquito en cuanto a fechas, recordar de acuerdo a nuestra agenda, estamos en la tarea 4, ya finalizando nuestro momento, digamos, intermedio. Es nuestra última tarea en la que ustedes van a hacer entrega en el espacio o en el entorno de evaluación, también con un peso evaluativo de 70 puntos. A la fecha de hoy estamos a 9 días de hacer la entrega de esta actividad. Y pues ya después nos queda pendiente, muchos ya por ahí estarán finalizando componentes prácticos y finalmente pues nuestro momento de evaluación, ¿cierto? El momento final. Desde mi experiencia, la verdad que he estado un poco preocupada por la baja participación que se ha tenido, pues sobre todo, digamos, yo estoy por acá en la zona sur, en el CEAR de Florencia, pero realmente pues nunca había tenido tan poquita participación de los estudiantes. Espero que pues estos que no se han podido acercar al centro a participar de esos encuentros prácticos, pues sean aquellos, digamos, que van muy bien en el resto de actividades. Incluso por ahí veía uno en algunos estudiantes, pues no de química general, pero sí pronto en otras carreras, muchos haciendo como cuentas, ¿no? De que si con esto alcanzo a pasar o no y realmente si ustedes hacen la sumatoria de estos puntos, pues no le van a dar los 300, ¿sí? Que saben que es lo mínimo para aprobar estos cursos. Entonces, 120 puntos son muy importantes y también he tenido muchos estudiantes que están repitiendo el curso simplemente porque faltaron a estos encuentros prácticos. Entonces, pues la invitación es a que lo hagan y que aprovechen esta oportunidad. Bueno, nuestra tarea 4, como ya estaba mencionando, el día de hoy estamos trabajando con el ejercicio 4 ya en las anteriores web. Esta es la número 3. Están los links y las grabaciones como tal de esos encuentros. Por favor, pues la invitación es a que ustedes visualicen estas grabaciones. Si hay alguna inquietud, pues se comuniquen con sus respectivos tutores, ¿no? Em, no, digamos que obviamente tiene un poco más de complejidad esta tarea, pero considero que en cada uno de estos encuentros se han brindado herramientas suficientes para ir resolviendo los diferentes ejercicios, ¿no? Además de esto, pues siempre un refuerzo que se realiza desde los CIPAS, entonces, pues uno creería que tienen como todo para poder obtener un muy buen producto en esta tarea 4.
Entonces, como ya ustedes saben, importante desde el momento uno estar seleccionando el número del estudiante y a partir de allí, pues, ir resolviendo cada uno de ellos. Principalmente, pues, hablando entonces del equilibrio químico, vamos a entrar un poco en detalle con algo así muy preciso. Hay que recordar antes de hablar como tal de este concepto que quizás, como ya mencionaba, puede llegar a ser algo confuso, ¿cierto? Es importante para hablar de este que recordemos que una reacción química o digamos que es todo aquel proceso en el cual vamos a obtener nuevas sustancias, ¿cierto? A partir de la reacción o de la combinación de dos o más especies químicas, ¿sí? Partiendo de ese hecho, pues también habíamos hablado de que esas reacciones químicas se pueden representar a partir de ecuaciones químicas, ¿cierto? Acá vemos una representación muy general donde tenemos que A y B mayúscula son nuestros reactivos o reactantes y a partir de este se producen dos productos, en este caso, el producto C y el producto D. Importante también recordar que no solamente en los anteriores ejercicios es importante el balancear una ecuación, ¿cierto? El escribir correctamente una fórmula, porque es que realmente, digamos que la importancia de todo esto es que se cumpla la ley, por ejemplo, de la conservación de la masa, ¿cierto? Que lo que yo tengo en esta zona, que son mis reactivos, pues realmente aparezca en esta parte de acá, que son mis productos, ¿cierto? Que nada, como se dice literalmente según esta ley, que nada se haya destruido, que nada se haya creado. ¿Y qué es lo que me puede, digamos, a mí facilitar o garantizar que se cumpla esta ley? Los famosos coeficientes estequiométricos, que en este caso están siendo representados por las mismas letras, pero en minúscula, y que se ubican anterior o si antes de la fórmula química de cada una de las especies, ¿sí? Entonces, ya partiendo de eso y recordando un poco esos conceptos más básicos, encontramos al equilibrio químico que, digamos, es una condición que pueden tener aquellas reacciones que se consideran reversibles, ¿sí? Por eso van a evidenciar siempre estas flechas, algunas, digamos, representadas con media flecha, pero siempre una de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. El equilibrio químico básicamente, como les estaba mencionando, ocurren estas reacciones que son reversibles y lo que sucede es que de manera de reactivos hacia productos, ¿cierto? Se va dando una reacción, pero de manera simultánea se puede dar o devolver esa reacción y partir entonces de productos hacia reactivos, ¿sí? Esto puede ser prácticamente infinito, ¿cierto? Puede darse por mucho tiempo, pero teniendo en cuenta también que hay muchos factores que me pueden favorecer o desfavorecer estos procesos, ¿sí? Temperaturas, presiones, aumento de pronto de los reactivos en cuanto a concentración o aumento de productos. Eso, digamos que hay varios factores que me pueden favorecer o no esa reversibilidad de la reacción, ¿sí? Lo que sí es cierto es que llega un punto en que ya no se evidencia una variación en la concentración de esos reactivos o de productos, ¿cierto? En el tiempo, ¿sí? Y vemos acá de manera gráfica ese comportamiento o esa explicación. En el eje Y tenemos unidades de concentración expresadas en molaridad, que es la unidad que vamos a utilizar de ahora en más, que es mol sobre litro, ¿sí? Y en el eje X tenemos la variable tiempo. ¿Qué podemos evidenciar? La línea verde y la línea azul que me está representando el comportamiento que hay en el tiempo de los reactivos, ¿cierto? Estamos partiendo de yodo, de hidrógeno para formar un compuesto denominado ácido yodhídrico. ¿Qué podemos apreciar? Pues que en la medida que va transcurriendo el tiempo, o en un momento cero, podemos decir
la concentración de los reactivos pues es alta, ¿cierto? Claramente porque yo pongo una cantidad inicial de cada una de estas especies, pero en la medida en que va transcurriendo el tiempo, pues esto va disminuyendo conforme se va formando, en este caso, nuestro producto, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, justo llega como a un punto donde a partir de este se va a mantener se le denomina como un plató, pero simplemente que se mantienen esas concentraciones, ¿cierto? No varían a partir de allí y es lo que se conoce como equilibrio químico, ¿sí? Esto matemáticamente pues tiene una explicación, ¿cierto? Tiene unas expresiones que me van a ayudar como a calcular cuáles vendrían siendo como esas digamos, matemáticamente, cómo se podría explicar ese fenómeno, por decirlo así. Entonces, hablamos de constantes de equilibrio y estas van a estar relacionadas o van a estar dadas por esa relación que existe entre las concentraciones de los productos, que en este caso tendríamos a C y a D, respecto de la concentración de nuestros reactivos, que son A y B, ¿sí? ¿Qué podemos ver adicionalmente? Sabemos que estamos hablando de la constante de equilibrio, pero cada una de estas concentraciones, como pueden apreciar esos corchetes, van de esa manera que es lo que me va a representar de que estoy hablando de concentración, ¿sí? No puedo poner paréntesis ni una llavecita, no, tiene que ser un corchete para expresar valores de concentración. La concentración de esos productos va a estar elevado al coeficiente estequiométrico que se haya ubicado en la ecuación en el momento de que hacemos el balanceo como tal, ¿sí? De pronto por ahí sí algunos han estado leyendo o investigando, se han dado cuenta que esta constante de equilibrio también es conocida como la ley de acción de masas, donde estos dos matemáticos plantearon, digamos que para una reacción química que sea reversible cuando llega a un equilibrio y a una temperatura constante, esa relación que existe entre las concentraciones de reactivos y productos es invariable, ¿cierto? Entonces, básicamente es como el concepto o la explicación de lo que ya les venía mencionando de lo que es equilibrio químico. Si aterrizamos un poco ya en nuestro ejercicio 4, realmente hablando, por ejemplo, con el profe, veíamos que básicamente el estudiante va a tener que hacer una sustitución de los términos o de las expresiones en cada ecuación. Es decir, no les dicen, por ejemplo, acá moles como para que calculen la concentración. No, está, mejor dicho, fácil. Entonces, y tal cual aparece en la me dicen el literal A, que de acuerdo al número de estudiantes que ustedes hayan elegido, pues van a tener tres valores de concentración que van a corresponder, ya acá nos indican, a reactivos y a uno de los productos, y además nos aparece un valor de temperatura que, como pueden apreciar, también está en unidades de Kelvin. Es una unidad, digamos, que se debe respetar para poder después hacer uso de unas ecuaciones. Entonces, de acuerdo a esos valores, ustedes deben de venir acá al literal B, donde aparece ya una ecuación en donde reacciona ácido clorhídrico, que está en estado gaseoso, con oxígeno y forma al cloro y agua. Entonces, partiendo de este fenómeno, de esta reacción que ocurre aquí, que más adelantico ya el profe Nicolás también nos va a explicar, dice que aparecen pues ciertas concentraciones que son las que les corresponden acá y a ustedes nomás lo que van a tener que hacer es calcular el valor de la constante o de Kc y el valor de Kp. Y para esto pues les plantean o les aportan esta fórmula. Entonces, si hablamos un poco de lo que es la constante de equilibrio, les quería mostrar acá de dónde es que sale esta Kc. Tenemos una reacción aquí como ejemplo, donde tenemos como reactivos A y B, ¿cierto?
y producen A2B, ¿cierto? Si recuerdan también, ustedes pueden ir haciendo el ejercicio de ir poniendo en práctica por allá el primer ejercicio que era de clasificación de reacciones, donde sabemos que cuando tenemos dos reactivos y se forma solo uno, es un ejemplo de reacción de síntesis, ¿sí? Entonces también es interesante que vayamos asociando eso que ya hemos venido aprendiendo en los anteriores ejercicios. Entonces, ¿qué sucede o cómo se explica ese comportamiento de las reacciones que están ocurriendo acá y que por qué sean reversibles? Tenemos acá de que básicamente viene siendo una constante de la reacción directa. Por eso está asociando la concentración de el reactivo A y del reactivo B. ¿Cómo es directa? Pues de izquierda a derecha, ¿cierto? De reactivos a productos. Obviamente teniendo en cuenta acá el exponente que sería nuestro coeficiente 2, y esto es igual a la constante de la reacción inversa, de lo que ocurre, digamos, de manera simultánea, donde los productos pueden llegar hasta los reactivos. Por eso está involucrándome acá la concentración del producto A2B. Entonces, si yo dejo todo en función de las constantes, básicamente sería lo que ya les mostraba anteriormente. Concentración de producto sobre, en el denominador van a aparecer la concentración de los reactivos respetando, como les digo, los coeficientes estequiométricos. ¿Qué pasa cuando no tengo ninguno? Significa que es 1. No hace falta ponerlo dentro de nuestra ecuación, ¿sí? Simplemente si no hay exponente, se asume que el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces resulta que esto que vemos acá, que es la constante de la reacción directa sobre la reacción inversa, básicamente es lo que se conoce como la constante de equilibrio o Kc. ¿Sí? Se resumen, digamos, o se reducen estos dos términos a simplemente Kc, teniendo en cuenta entonces que aquí estamos asociando valores de concentración. Bueno, viendo acá ya una reacción como tal, ¿cierto? Tenemos tetraóxido de nitrógeno, que está en estado gaseoso, y nos forma un dióxido de nitrógeno. Miren qué importante siempre antes de hacer cualquier cálculo o determinación, necesitamos balancear nuestra ecuación. De este lado teníamos 2 nitrógenos y 4 oxígenos, y acá prácticamente pues la mitad, ¿cierto? Un nitrógeno y 2 oxígenos. Por esa razón, al agregar el número 2, ya nos queda balanceada la ecuación. Entonces, esas constantes de equilibrio van a estar resumidas prácticamente en cuanto a la relación de su concentración de productos sobre los reactivos, y encontramos dos tipos de constantes, ¿no? La Kc, que está en función de la concentración, que para esta reacción como tal, pues sería igual a la concentración de NO2, ¿sí? Elevado a 2, que sería nuestro coeficiente estequiométrico, y esto dividido nuestra concentración del reactivo N2O4, ¿cierto? Por el otro lado tenemos otra constante que es Kp. Resulta que así como esta está relacionándome concentraciones, también hay otra en la cual yo puedo poner allí en juego valores de presión, ¿sí? En este caso, la constante ya no tiene nuestros corchetes, ¿cierto? Sino que vamos a agregar nuestra variable P, que hace referencia a presión, va entre paréntesis, donde se dice que entonces la constante, acá me equivoqué, perdón, es Kp igual a la presión de NO2 elevado a la 2, y en este caso, la presión de N2O4 elevado a la nada. Ahí va 1 también. Entonces, aquí no va esto, y acá es Kp. Listo. Bueno, también como veíamos en el pantallazo que les mostraba del ejercicio como tal, nos daban una ecuación que es esta,
y es en la que se pueden relacionar los dos términos, ¿cierto? Los dos tipos de constante, AKP y KC. Y claramente, pues en este caso, como ya estamos hablando de presiones, pues vamos a tener en cuenta algunas otras variables. Entonces tenemos AR, ¿cierto? Que es nuestra constante R. Hay muchas formas o hay muchos valores en que podemos usar para reemplazar acá en la ecuación, pero el que vamos a emplear es este valor que es 0,082, que está en unidades de atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿sí? Entonces, y esto va a estar elevado a un delta de N, que quiere decir una diferencia, digamos, en los moles. Para eso está esta ecuacioncita donde nos dice que esa diferencia de moles va a ser igual a la sumatoria de los moles de los productos que estén en fase gaseosa y restándolos con la sumatoria de los moles de reactivos que estén en fase gaseosa. Nuevamente ponemos acá en juego productos y acá reactivos, productos menos reactivos, pero que estén en fase gaseosa. Ya ahora en unos ejercicios, un ejercicio que el profe nos va a explicar, podemos aplicar esto ya con numeritos para que se comprenda un poco mejor, pero en sí estos son los fundamentos. Entonces, ya para poner en práctica esto del cómo yo expreso estas constantes, tengo estas dos ecuaciones. Por un lado, tengo la ecuación en donde tengo como reactivos al nitrógeno y al hidrógeno, que me van a formar amoníaco. ¿Qué tenemos acá? Pues que no se encuentra balanceada, ¿cierto? Tenemos un nitrógeno solamente de este lado y 3 hidrógenos. Si recordamos, en una de las web nos sugerían que, digamos, el orden en que yo podría empezar a agregar estos números que representarían los coeficientes sería en este caso por parte del no metal, que sería el nitrógeno. Que vemos que acá hay 2, pues yo puedo atreverme de una vez a agregar un número 2 en este lado de los productos. De esta manera me quedarían 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Por lo tanto, ya me quedaría balanceado el nitrógeno, pero en este caso necesitaría un número que multiplicado por 2 me dé 6, que es la cantidad de hidrógenos que hay en productos. Al ubicar entonces el número 3, ya me queda balanceada la ecuación. Como les decía, miren que a veces puedo ubicar también esta flecha con doble punta que hace también referencia a esta reversibilidad de la reacción. Cuando hablamos de Kc, entonces sería la constante que me va a relacionar las concentraciones. Recuerden que hablábamos de productos sobre reactivos. Por eso me va a quedar entonces que es la concentración de amoníaco elevado a la 2, ¿sí? Dividido las concentraciones de nitrógeno, que no tiene ningún coeficiente, o sea, 1, y de hidrógeno elevado a la 3, ¿sí? Esta sería nuestra constante de equilibrio, pues en función de la concentración. Y para el caso de la que está en función de presión, pues básicamente es lo mismo, simplemente que debemos de tener en cuenta, obviamente que se van a involucrar valores allí específicos para que se correspondan con esta variable, ¿cierto? Pero nos queda exactamente lo mismo, presión de amoníaco elevado a la 2, dividido las presiones de nitrógeno y de hidrógeno elevado a la 3. En el caso de la ecuación o de esta reacción química donde tenemos a pentacloruro de fósforo, vemos que ya se encuentra balanceada, ¿cierto? Tenemos un fósforo acá en reactivos, un fósforo acá en productos y tenemos 5 cloros en reactivos y en este lado también 5. Ya simplemente en este caso teníamos un pentacloruro, ahorita ya hay cloro solito y se forma un tricloruro de fósforo. Nuevamente, nuestra constante de equilibrio en función de la concentración sería entonces, en este caso, ya no tendríamos solamente una especie en la parte del numerador,
sino que tendríamos dos, porque en este caso tenemos dos productos, ¿cierto? Esta sería un ejemplo de reacción de descomposición. Entonces, sería la constante de equilibrio igual a la concentración del tricloruro de fósforo, que es mi producto 1, y del cloro, que es mi producto 2. Como denominador, la concentración del pentacloruro de fósforo. Ninguno tiene un exponente diferente a 1, ¿cierto? Ya estaba balanceada. Y en el caso de la constante de presión, tenemos entonces la relación de las presiones del tricloruro de fósforo multiplicado por el cloro, dividido entonces la presión del pentacloruro de fósforo, y de esta manera pues nos quedarían como tal creadas nuestras constantes para cada una de estas ecuaciones. Entonces, yo ahorita pues vamos a cambiar los roles, le voy a dar paso al profe, entonces para que él comparta su pantalla. Listo, creo que ya estamos ahí compartiendo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias, profe. Muy buena la explicación. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte práctica. Para pasar a la parte práctica, vamos a trabajar de nuevo con este proceso Deacon, pero es importante conocer un poco la física, la química detrás del proceso para darle pues una base realista a este proceso, no que ustedes se sientan que están reemplazando en fórmulas y obteniendo valores que de pronto no tienen un significado en la vida real. Pero con todo lo que estamos trabajando, siempre hay un significado, siempre, siempre pasa por algo. Y vamos a verlo a través de este proceso Deacon. Y el proceso Deacon surgió por la necesidad causada por un proceso anterior que se conoció como el proceso Leblanc. El proceso Leblanc fue uno de los primeros procesadores industriales para la producción de ceniza de sosa. Esto es carbonato sódico. Este carbonato sódico se usa altamente en la industria de producción de vidrio. ¿Por qué? Porque es un aditivo muy importante en esa industria. Entonces, el proceso de Leblanc, perdón, se hace en dos etapas. En la primera etapa vamos a producir sulfato de sodio, que es este que vemos aquí en la parte, la que le estoy señalando aquí con el láser. Na2SO4 es el sulfato de sodio. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se da ese sulfato de sodio? Se da de la reacción de cloruro de sodio, que es la sal común que todos conocemos, la sal de mesa, la que usamos para cocinar, y una reacción con ácido sulfúrico, H2SO4. Esta reacción para obtener este sulfato de sodio nos da al cloruro de hidrógeno como un subproducto. Ese subproducto en este proceso Leblanc no se utilizaba para nada más, simplemente era algo que se generaba por la reacción química y se liberaba al ambiente. Después de obtener este sulfato de sodio, se hacía reaccionar con carbono y con carbonato de calcio para obtener pues esta ceniza de sosa, el carbonato sódico, que es un aditivo, es una materia prima muy importante en la producción de vidrio. Pero bueno, yo pregunto, este cloruro de hidrógeno es una molécula altamente corrosiva y contaminante. En el siglo XIX, estamos hablando de hace muchos años, pues no se utilizaba y tampoco se tenía muy claro pues los efectos de él sobre el ambiente. Realmente era un gas de efecto invernadero y tenía un impacto muy negativo a la hora de ser liberado al ambiente. Por eso nació la necesidad de generar un nuevo proceso para tratar de aprovechar este cloruro de hidrógeno o por lo menos tratar de mitigar su impacto ambiental. Entonces, en 1874, Henry Deacon generó un proceso derivado del proceso Leblanc para reducir estas emisiones de ácido clorhídrico. Entonces, en este proceso, ¿qué se hace? Se hace reaccionar el cloruro de hidrógeno con oxígeno para poder producir cloro gaseoso y agua líquida. ¿Listo? De esta forma, este cloro que se genera en esta reacción, que está en fase gaseosa, como ya lo vamos a ver en la reacción química, lo podemos disolver en agua o en una solución acuosa que después podemos usar para blanquear
sobre todo celulosa, en la industria del papel. Entonces vean como un subproducto de un proceso que generaba gran contaminación pasó a ser un producto estrella en otra sección de la industria. Entonces todo aquí tiene una lógica. Esta es la reacción química con la que contamos, esta es la misma del ejercicio 4 que se les presentó a ustedes, en donde tenemos que cloruro de hidrógeno reacciona con oxígeno, ambos están en fase gaseosa, y se nos produce cloro en fase gaseosa y agua en su estado líquido, es una fase condensada. Hago énfasis en que sea una fase condensada, fases condensadas sean líquidos o sólidos, al hablar de constantes de equilibrio, no se van a tener en cuenta sus concentraciones para calcular Kc y Kp. ¿Por qué? Porque su efecto es tan pequeño que está incluido dentro de esa constante que vamos a calcular. Entonces vamos a ver que vamos a tener en cuenta el agua para algunos cálculos, pero a la hora de calcular Kc y Kp no va a aparecer por allí la concentración que calculemos. ¿Listo? Esta imagen que les traigo aquí en la parte derecha es un reactor químico. No sé si de pronto lo conocían, si no, pues les presento un reactor químico. Esto es tipo laboratorio. Es muy parecido a una olla a presión con la que usamos en la casa para trabajar. Yo siempre les llamo ollas a presión de alta tecnología, porque pues en este, a diferencia de la casa, podemos controlar la temperatura mediante un sistema electrónico. Tenemos agitación, si de pronto los reactivos lo requieren, porque están en fases condensadas, llámense líquidos. Y tenemos pues algunos sistemas de condensación donde estos gases podríamos hacerlos pasar por acá, enfriarlos y tomar una muestra para ser medida en un dispositivo de cuantificación. En este caso, podemos trabajar en un reactor químico con todas las fases que existen. Podemos trabajar con gases, podemos trabajar con líquidos, podemos trabajar con sólidos y podemos trabajar mezclas de ellos. Entonces la primera pregunta que me hago, si a mí me dicen cómo hacer una reacción química, ahorita vamos a ver un enunciado que nos van a dar unas masas de cloruro de hidrógeno y oxígeno que van a entrar a este sistema, ¿yo cómo las mido? Me preguntaría, ¿cómo hago para medir el peso, la masa de un gas? Entonces, hay distintas formas. Estos reactores químicos tienen unas válvulas que nos permiten medir el flujo de paso, conociendo el volumen que entra y conociendo pues su densidad, podría calcular la masa. Esa es una de las principales formas que se hace. Hago pasar un flujo volumétrico y después calculo la masa. Otra, también podría pesar el reactor en conjunto. El reactor solo, cuánto me pesa, y si le pongo un gas, pues va a aumentar su presión, ¿cierto? Su masa, va a aumentar su masa. ¿Por qué va a aumentar su masa? Pues porque le estoy adicionando átomos, moléculas que tienen un peso. Entonces, son las dos formas en las que podríamos verificar que estoy adicionando las cantidades necesarias para mi reacción química. Y finalmente, pues obtenemos cloro y agua, que ya les indiqué, pues, una de sus aplicaciones. Entonces, bueno, este ejercicio que tengo aquí planteado es un poco más complicado de lo que se les pide a ustedes en la guía. En cierto punto ya les voy a decir, de aquí en adelante es lo mismo que ustedes tienen que hacer en la solución de sus ejercicios, eh, pero es importante que lo veamos de esta forma, porque estamos partiendo desde dos bases fundamentales que son los pesos de nuestras materias primas y las vamos a transformar en los productos deseados. Entonces, pues démosle una leída al ejercicio. Nos dice, se introducen 32,85 gramos de cloruro de hidrógeno, esto es en fase gaseosa, y 38,4 gramos de oxígeno diatómico, así se encuentra en su fase estable en forma gaseosa, en un reactor químico de 10 litros. Me están diciendo que esa olla ultra tecnológica que les acabo de mostrar tiene un volumen de 10 litros. ¿Para qué nos va a servir ese volumen? Más adelante lo veremos, pero yo sé que muchos de ustedes ya se estarán imaginando para qué vamos a usar ese volumen. Después nos dice, se calienta la mezcla a una temperatura de 663,15 Kelvin. Esos son aproximadamente 390 grados Celsius, lo cual es una temperatura elevada. Estos reactores químicos, como les comentaba, ellos tienen unos dispositivos, unas resistencias eléctricas que me permiten aumentar o disminuir la temperatura. Y este dato es súper importante, me dice que cuando se ha alcanzado el equilibrio, ¿cuándo se alcanza el equilibrio? Cuando la reacción química
se da a través del tiempo y las concentraciones o las moles de cada uno de los reactantes y productos de este sistema se equilibran, ¿cierto? Se mantienen constantes. Por allí la imagen que la profe nos mostraba ahorita. Al inicio empiezan unas a aumentar, que serían las de los productos, y otras a disminuir, que serían las de los reactivos. Cuando todas se comportan constantes, alcanzamos el equilibrio químico. Y pues nos dice que cuando se ha alcanzado el equilibrio químico, se observa la formación de 28 gramos de cloro, cloro gaseoso, cloro diatómico, su forma estable en la naturaleza. Y las preguntas, pues nos piden, por favor, calcule el valor de Kc y calcule el valor de Kp. Lo mismo que se le solicita a ustedes en la guía. Entonces pasemos al siguiente paso. Análisis de información inicial. ¿Qué es un análisis de información inicial? Ya leímos el contexto del ejercicio, ya le dimos un sistema físico, ya no lo estamos imaginando en nuestra cabeza, ahora organicemos esta información. Lo primero, pues organicemos los compuestos que intervienen en esa reacción química. Tenemos el cloruro de hidrógeno, tenemos el oxígeno, tenemos el cloro y tenemos agua, porque el agua es un producto de esta reacción, que no la vamos a tener en cuenta en el cálculo de la constante de equilibrio por estar en una fase condensada, pero no quiere decir que no esté en la reacción. Sus coeficientes estequiométricos, ¿de dónde los sacamos? De la reacción química. Lo primero que deberíamos hacer es verificar si esto está balanceado. Verifiquémoslo rápidamente. 4 por 1 hidrógenos, 4 hidrógenos. No tengo más hidrógenos en los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los productos? 2 por 2, 4 hidrógenos en los productos. Hidrógenos balanceados. 4 por un cloro que tengo aquí, 4 cloros en los reactivos, no tengo en la otra molécula cloro. Y en los productos, 2 por 2 me da 4 cloros, quiere decir que los cloros también están balanceados. Este de acá me dice que tengo 2 oxígenos y acá este 2 por 1 que está aquí me darían 2 oxígenos. Efectivamente, nuestra reacción química está balanceada, por lo cual puedo trabajar con ella. Si yo hago cálculos de relaciones estequiométricas con una reacción química mal balanceada, todo está mal, todo está mal. ¿Por qué? Porque esto no corresponde a la realidad química de la reacción. Los pesos moleculares de cada una de las especies químicas, ya ustedes lo saben calcular de la tarea 1, ¿cierto? Vamos a la tabla periódica, verificamos los pesos moleculares individuales de cada átomo que compone esta molécula y los sumo. En este caso, para el cloruro de hidrógeno son 36.5 gramos mol, para el oxígeno 32 gramos mol, para el cloro diatómico 70 gramos mol y para el agua 18 gramos mol. ¿Listo? Organizamos las masas que nos dio el ejercicio. El ejercicio nos indicaba, tenemos 27.85 gramos de cloruro de hidrógeno, 33.4 de oxígeno y 23.4 de cloro. Tengo una masa y tengo un peso molecular. Calcular las moles se me hace muy sencillo con estos dos parámetros, con estas dos propiedades de la materia, en donde si recordamos la masa dividida en el peso molecular, me da las moles de la molécula que estoy calculando. Al generar esta operación para estos reactivos que tenemos acá, para todas esas especies químicas, obtenemos estos valores. ¿Listo? Ya después ustedes verificarán las operaciones, pero pues yo les aseguro que están correctas. ¿Listo? Y después esta última casilla es súper importante. Dice tipo de información. Es una información del inicio de la reacción, mientras se está dando la reacción. Cuando ya llega al equilibrio, quiere decir que la reacción ha terminado y está en equilibrio. Es súper importante conocer qué tipo de información me está dando el contexto del ejercicio. El ejercicio nos decía, estas masas de cloruro de hidrógeno y oxígeno son iniciales. Es lo que yo le meto primero a ese reactor químico, lo cierro y después lo hago llegar a las condiciones de la reacción, a la temperatura, y ahí comienza el proceso de formación de cloro. Cuando llego al equilibrio químico, me dice que se me generaron
4 gramos de cloro, que es un producto y nuestro producto más importante. Y después calculamos pues sus moles, que son 0.33. Estas moles son moles de equilibrio, cuando la reacción química ha llegado a su equilibrio, por eso las puse en amarillo. Tienen una importancia bastante relevante más adelante. ¿Listo? Entonces, para que las tengan ahí presentes. Esto que acabamos de hacer es netamente análisis de información inicial, organizar estructuralmente la información que me dio el ejercicio. ¿Por qué quise traer este tipo de tablas para que ustedes organicen su información? Porque he visto muchos aportes en donde se forma un desorden tremendo de datos que a veces ustedes mismos los confunden y terminan operando peras con manzanas. Terminan operando un peso molecular de un oxígeno con la masa de un cloruro de hidrógeno, por lo cual está mal. Entonces, organizar estructuralmente la información de un ejercicio es clave, es clave. Siempre hay 3 pasos para resolver un ejercicio de ingeniería. Primero, lea el ejercicio. Segundo, vuelva a leer el ejercicio. Tercero, haga un dibujo, dele sentido físico a ese ejercicio. Y cuarto, lo más fácil, haga cálculos. Entonces, vamos a plantear el equilibrio químico de la reacción. No se preocupen por todo ese poco de datos que aparecen ahí, vamos a irlos revisando uno por uno. Todavía no se me preocupen, uy, que es toda esa información. Tranquilos, es muy sencillo. Desde que se haga todo paso a paso y estructuradamente, vamos a entender cada cosa. Entonces, lo primero que aparece en esta primera fila, nuestras especies químicas, las que traemos desde nuestra reacción química, ¿cierto? Nada nuevo, simplemente pusimos los nombres aquí. Vamos a poner las moles iniciales, pero ¿de quiénes existen moles iniciales? Ah, del cloruro de hidrógeno nos las daba el ejercicio, ¿cierto? Nos dio una masa y las convertimos a moles, las ponemos aquí. Las del oxígeno hicimos lo mismo, nos dio una masa inicial, lo convertimos a moles aquí. ¿Y cuántas moles iniciales tengo de cloro y de agua? Cero. ¿Por qué cero? Porque no ha iniciado la reacción. No se han generado ninguna especie química de los productos. Por eso, estos dos ceros de aquí, en cuanto verificamos o relacionamos las moles iniciales. Ahora, una vez que ya le metimos temperatura al reactor químico, los llevamos a condiciones de reacción. Empiezan a formarse los productos a medida que se consumen los reactivos. Entonces, eso de alguna forma debemos expresarlo. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Mediante una ecuación matemática de un orden muy simple. Entonces, los reactivos, como se consumen, quieren decir que se gastan, se van consumiendo, van a tener un signo negativo, ¿cierto? Van a irse transformando en otras especies químicas. Por eso, en las moles que reaccionan del cloruro de hidrógeno y del oxígeno, nos encontramos con estos dos signos negativos que nos indican eso, el consumo de esas dos especies químicas. Ahora, los coeficientes estequiométricos que acompañan a estas dos especies químicas, ¿qué nos indican? Nos indican la velocidad con la que se consumen. Quiere decir que por cada 4 moles de cloruro de hidrógeno se me consume una mol de oxígeno. O esta es la relación que yo tengo que mantener para obtener mis productos. Por eso aparecen aquí los coeficientes estequiométricos 4 y aquí el 1, como saben, no se ponen, pero aquí imaginariamente hay un 1, ¿cierto? ¿Y cuántas moles reaccionaron? No sé, no sé, la verdad no lo sé. Hasta este punto no tengo ni idea cuántas reaccionaron. Entonces simplemente usemos el operador matemático X para indicar que no sé cuántas son, sino que en algún momento las calcularé. Entonces ponemos X porque son incógnitas. X, ¿listo? Ahora, cuando analizamos nuestros productos, si nos fijamos, los productos se generan, no se consumen, ellos se generan. Entonces, su signo va a ser positivo. Los signos positivos en matemática normalmente no se ponen a menos de que se vaya a adicionar algo, pero estos sabemos, entendemos que son signos positivos lo que acompaña. De la misma forma, los coeficientes estequiométricos nos hablan de la velocidad de formación de estas dos especies químicas, cloro y agua. Por eso las ponemos aquí 2 y 2.
¿Y cuántas moles se generaron de cloro y de agua? No sé. Hasta este punto no lo sé, es una incógnita. Entonces, pongámosle también X para tenerlas ahí como incógnitas. Entonces, generamos una ecuación matemática muy sencilla por cada una de las especies químicas que reaccionaron o participaron de la reacción. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos esas ecuaciones matemáticas. Para eso necesitamos revisar cómo se llegaría a ese equilibrio. ¿Y cómo se calcula el equilibrio? Pues es fácil. Las moles iniciales con lo que reaccionó más lo que reacciona nos debe dar el equilibrio. En este caso del cloruro de hidrógeno, ¿cuántas moles tenía al inicio? 0.76. ¿Cuántas se consumieron? Se consumieron negativo menos 4 por X. No sé cuántas se consumieron, por eso tengo el operador X, ¿cierto? Lo mismo para el oxígeno, 1.04 moles iniciales menos las que se consumieron. ¿Cuántas se consumieron? No sé, X. Para el cloro, ¿cuántas tenía al inicio? 0. 0 más 2X, 2X. Y aquí hay un punto importante, que el ejercicio nos lo dio. El ejercicio nos decía, se generó una cantidad de masa al llegar al equilibrio de la especie química cloro. Lo pasamos a moles y esas moles eran 0.33 y obtenemos esta expresión matemática, 2x es igual a 0.33, una operación matemática que es muy fácil de resolver y en la parte inferior de la tabla ya está resuelta. Pero antes de ir a la resolución de esa operación, terminemos con el agua. ¿Cuántas moles de agua tenía al inicio? 0. ¿Cuántas se me generaron? Más 2x, por eso me da 2x. Ahora, si yo resuelvo esta operación, esta ecuación matemática sencilla, quedaría x es igual, el 2 está multiplicando, lo paso a dividir, 0.33 dividido 2 me da 0.167. Y ese sería el valor de x. X vale 0.67. Si yo ya sé cuánto vale x, es fácil. Cojo x y lo reemplazo en cada una de estas expresiones matemáticas que acabo de formular y gracias a la matemática obtenemos las moles en equilibrio. Para el cloruro de hidrógeno, 0.10, para el oxígeno, 0.88, para el cloro, 0.33, para el agua, 0.33. Pero listo, tengo moles en equilibrio. Pero como veíamos en las diapositivas anteriores, para calcular la constante de equilibrio necesitamos es concentraciones, concentración molar, pero la molaridad que son moles sobre litros, ¿cierto? Y recuerdan que por allá teníamos un volumen del reactor. Todas estas moles están metidas en un volumen de 10 litros. Por lo cual, si yo cojo estas moles y las divido en los 10 litros, que sería la solución gaseosa, el volumen que contiene esa solución gaseosa, pues obtendría la molaridad en equilibrio de cada una de las especies químicas. Entonces, 0.1 dividido en 10 litros, que era el volumen, obtenemos 0.01. 0.88 dividido en 10 litros, obtenemos aproximadamente 0.09 y para el cloro y para el agua sería 0.03. Hasta este punto, afortunadamente para ustedes, queridos estudiantes, esto no les toca plantearlo. Y ustedes dirán, oh, qué complicado, nos salvamos de hacer ese trabajo. Y yo les diré, sí, se salvaron, porque el enunciado de sus trabajos les da las concentraciones en equilibrio. Quiere decir que les está dando toda esta información del último renglón. Pero no me podía permitir de que ustedes se fueran de esta clase sin saber cómo se calculan esas concentraciones. Ahora, de aquí en adelante, sí va a ser netamente la solución que ustedes deben seguir para resolver los ejercicios planteados. Cálculo de la constante de equilibrio Kc y Kp. La constante de equilibrio Kc, como ya veíamos de la presentación de la profe,
se relacionan las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Para el cloruro de hidrógeno 4, para el oxígeno 1, para el cloro 2. ¿Listo? Reemplazamos los datos, los que acabamos de calcular en la tabla anterior. Reemplazamos, operamos y obtenemos para este caso específico, a esta temperatura, con estas concentraciones, una Kc de 1.55 por 10 elevado a la 6. Y primer punto del ejercicio resuelto. Ustedes tienen que reemplazar las concentraciones que les dio el ejercicio en esta fórmula y obtener el valor de Kc. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos Kp? Como ya saben de la presentación, tenemos una ecuacioncita muy sencilla que nos correlaciona Kp con Kc. Y pues es esta que acabo de mostrar aquí. Kp es igual a Kc por la constante de los gases ideales por la temperatura del sistema elevado al cambio en moles. ¿Qué es el cambio en moles? Son las moles que reaccionan de los productos menos las moles que reaccionan de los reactivos. Aquí nos da 2 menos 5. ¿Por qué 2 menos 5? 2 de los reactivos de los productos que involucran esta constante de equilibrio. Recuerden que el agua, al estar en fase líquida, fase condensada, no ingresa a esta Kc. Por eso solo tenemos un 2, que sería correspondiente al coeficiente estequiométrico del cloro. Menos 5. ¿Por qué 5? Son las moles que reaccionan de los reactivos, quiere decir la suma de sus coeficientes estequiométricos. Cloruro de hidrógeno 4, oxígeno, así no aparezca, es un 1. 4 más 1, 5. 2 menos 5 me da menos 3. Menos 3, ¿listo? Por esto es tan relevante que la reacción química esté bien balanceada. Si estuviera desbalanceada, estos coeficientes estequiométricos serían distintos, esto sería distinto y lo que calculemos no correspondería a la realidad. Y bueno, ya tenemos todos los datos. ¿Qué nos resta? Reemplazarlos y calcular. Kc, 1.55 por 10 a la 6. Paréntesis, la constante universal de los gases, 0.082. Las unidades son atmósfera por litro, mol por Kelvin. La temperatura debería estar en grados Kelvin, que nos la dio el ejercicio, 663.15 Kelvin, elevado al cambio de moles que acabamos de calcular, menos 3. Y esto nos da un valor de 9.62 para la constante de equilibrio Kp. ¿Listo? Hasta este punto, si ustedes hacen estos procedimientos, su ejercicio estaría correctamente desarrollado. ¿Listo? Si se dan cuenta, la solución de sus ejercicios va a constar básicamente en 4 líneas de ese ejercicio 4. Es algo muy sencillo, porque ya se les dio las concentraciones de equilibrio. Pero no me puedo ir sin explicarles o mostrarles a qué hace referencia Kp. Como la profe nos mostraba en una diapositiva anterior, Kp es la constante que correlaciona las presiones de cada una de las especies químicas. Esas presiones tienen un nombre particular y se llaman presiones parciales. Esas presiones parciales son una parte de la presión total del sistema, son una pequeña parte. ¿Y cómo podemos observarlo gráficamente? Las moles del compuesto A ejercen una presión sobre el sistema. Entonces, las moles que solo ejercen, o las moles del compuesto A que ejercen esa presión, van a generar una presión de A. Lo mismo va a pasar para el compuesto B. Las moles de B van a ejercer una presión y eso se llama presión de B, presión de C. Y si A, B y C se llaman distinto como cloruro de hidrógeno, oxígeno, cloro, pues van a ser presiones de esas especies químicas. ¿Listo?
pero como les acabo de indicar, son una partecita de la presión total. Entonces, la presión total sería la sumatoria de todas esas presiones parciales. Pero ustedes ahora se estarán preguntando, ¿y cómo calculo las presiones parciales o la presión total? Sí, el ejercicio no me da nada de esa información, pero tenemos una temperatura, tenemos un volumen, tenemos unas moles y tenemos la constante de los gases ideales de toda la vida. Y si se acuerdan, por esa expresión, patos volando es igual a número de ratas trotando, que es la ecuación de los gases ideales, podemos despejar la presión, poner las moles totales del sistema y calcular una presión total. ¿Qué es lo que nos indica esta ecuación que tenemos aquí? Presión total es igual a la sumatoria de todas las moles en equilibrio de cada especie química. Quiere decir que si sumo las moles que calculé en equilibrio de cloruro de hidrógeno, oxígeno y cloro, tengo estas moles en equilibrio. Por R, la constante de los gases, nunca va a cambiar, por la temperatura del sistema, que nos la da el ejercicio, dividido en el volumen del sistema, que son 10 litros. Reemplazamos toda esa información, resolvemos matemáticamente las operaciones, verificando el sistema que sea dimensionalmente correcto, moles con moles se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan, litros con litros se cancelan. El resultado me debe dar en atmósferas. Atmósferas es una unidad de presión. Estoy calculando una presión. Quiere decir que dimensionalmente estoy correctamente desarrollando mi ejercicio. Y cuando resolvemos, obtenemos 7.10 atmósferas. 7.10 atmósferas. ¿Eso será mucho o será poco? Pues nosotros normalmente al nivel del mar tenemos una atmósfera de presión. Si subimos sobre el nivel del mar, digamos una ciudad de Bogotá, tenemos menos presión, ¿cierto? Entonces una presión menos, pero si nos fijamos en la presión de una atmósfera, estamos 7 atmósferas más, es como si nos estuvieran haciendo una presión 7 veces mayor de la que sentimos hoy en día. Es una presión elevada, pero es una presión típica, no es tan elevada a la hora de hablar de reacciones químicas, de sistemas con presión como los reactores de alta presión que les acabo de mostrar hace un par de diapositivas. Listo, ya tengo la presión total. Pero ahora, ¿cómo calculo las presiones parciales? ¿Cómo hago para identificar los moles, la fracción de moles que hay dentro de esa mezcla de gases de todo el sistema? Muy sencillo. La fracción molar, que es esto que aparece aquí, es las moles de esa especie química en particular dividido en la sumatoria de todas las moles que participan en la mezcla del gas. Recuerdan que la sumatoria de todas esas moles nos daba 1.31 moles y las moles de cloruro de hidrógeno era 0.1. Si yo hago esta operación, obtengo un parámetro súper importante que es la fracción molar. Esa fracción molar se usa muchísimo, muchísimo para cálculos de química, de ingeniería, de muchas cosas que tengan que ver con sistemas que reaccionan. Entonces, calculo la fracción molar para cada una de las especies químicas en estado gaseoso, las multiplico por la presión total y obtengo sus presiones parciales. Entonces, si quisiéramos evidenciar aquí cuál es el compuesto que más ejerce presión sobre el sistema, pues sería el oxígeno. Y el que menos ejerce presión sobre el sistema sería el cloruro de hidrógeno. ¿Listo? Y una vez tenemos las presiones parciales, podemos usar la expresión del Kp en sus forma de presiones parciales, en donde sería la presión parcial del cloruro del cloro elevado a su coeficiente estequiométrico, quiere decir la presión parcial de los productos sobre la presión parcial de los reactivos.
presión parcial del cloruro de hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico 4 por la presión parcial de oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico 1. Si resolvemos esa ecuación, obtenemos este valor de Kp, 9.62, que si se fijan, es el mismo valor de Kp que calculamos con la expresión anterior que relacionaba Kc, constante de los gases, temperatura y cambio en moles. Esto es para que tengan en cuenta que los ejercicios se pueden resolver de maneras diversas haciendo uso de las relaciones químicas que nos proporciona todo este desarrollo de innovación, de tecnología que nos dio la química pura, la ingeniería y los procesos químicos. Con esto pues terminamos la presentación y pues le doy la palabra a la profe Juliana. No sé si de pronto hay preguntas en el chat o algo que podamos responder. Profe Nicolás, muy chévere toda su explicación. Pues la verdad que han sido muy pocas las preguntas. También hemos tenido el apoyo de la profe Ana María, que ha estado muy pendiente, pero pues no veo así de pronto alguna que nos haya quedado sin contestar. Por ahí como algunas que hacen comentarios de que devuelva la diapositiva, de que le deje ver el cuadro, pero pues Bueno, igual, recuerden tienen que la esta es grabación. una grabación, exacto, entonces después la van a poder visualizar